En 1996, dos chicos jóvenes que pescaban en un lago de Ohio encontraron lo que parecía ser un cráneo humano. Le faltaban todos los dientes y las marcas del cráneo eran el testimonio mudo de una violencia inusitada. Pero la policía no tenía ni idea de quién podía ser aquella persona, ni sabía cuánto tiempo podía haber estado el cráneo en el fondo del lago. Crímenes imperfectos. Hamilton, Ohio, es una ciudad industrial de unos 62.000 habitantes en el suroeste del estado. Es una zona agraciada con una enorme belleza natural. Los residentes disfrutan de los numerosos ríos y lagos que salpican todo el paisaje. El 7 de agosto de 1996, Tim Lyons, de 12 años, y su amigo T.J. Dillon fueron al lago Linden para pasar la tarde pescando. Pero en lugar de una carpa o un siluro, los chicos pescaron lo que parecía ser un cráneo humano. Es difícil imaginar que pueda aparecer la cabeza de alguien allí, que estés pescando tranquilamente y de repente te encuentres con una cabeza humana. Es algo increíble. Los chicos dejaron el cráneo en la orilla sin saber muy bien qué hacer. Mi padre y mi madre no me creyeron, pensaron que les estaba tomando el pelo. Pasó todo un día hasta que decidimos volver y todavía estaba allí. Esta vez, los chicos llamaron a la policía. El primer policía que llegó se portó muy mal. Le estuvimos enseñando todo y le tiró una piedra al cráneo y dijo, sí, es de verdad, ahora nos vais a hacer abrir una investigación. Y siguió así muy enfadado, como si hubiéramos hecho algo malo. 20 minutos después, ya estaba toda la policía allí. Tenían lanchas y de todo, buzos buscando restos, y a partir de ahí fue todo una locura. Los buzos de la policía no pudieron encontrar más restos en el lago, y la búsqueda que se realizó por los alrededores también resultó infructuosa. El médico forense local examinó el cráneo y determinó que el sujeto no había estado mucho tiempo en el lago, que tal vez solo fueran unas semanas, porque todavía había restos de tejidos blandos adheridos a él. Pero los investigadores se enfrentaban a un misterio. Cuando encuentras un cráneo, ¿qué es lo que nos dice eso? No nos dice mucho. Podría ser alguien que lo hubiera cogido de una tumba y después se hubiera deshecho de los huesos. Podría ser algún indigente que hubiera fallecido y que parte de sus restos hubieran sido arrastrados por algún animal salvaje a otro lugar. Así que en realidad no podemos asegurar que haya habido un homicidio o algo punible. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había muerto él o ella? ¿Y dónde estaba el resto del cuerpo? Buscando ayuda para la identificación, el forense envió el cráneo a la Universidad de Mount St. Joseph en las afueras de Cincinnati y a la doctora Beth Murray, una de los únicos 63 antropólogos forenses titulados en los Estados Unidos. Este caso ha sido uno de los más difíciles, fascinantes y personalmente aterradores de todos los casos en los que he trabajado. La doctora Murray observó una profunda hendidura en la parte superior del cráneo, lo que sugería que el asesino había empleado un machete o un cuchillo de carnicero para agredir a la víctima en la cabeza. Y la doctora Murray descubrió otros cortes y arañazos por todo el cráneo. Había señales de que alguien había estado intentando desprender la carne del cráneo y se me pusieron los pelos de punta pensando que alguien había estado con el cráneo en las manos descarnándolo. La cavidad nasal del cráneo indicaba que pertenecía a un individuo de raza blanca. Después de tomar casi 200 medidas con un programa informático, se confirmó que se trataba del cráneo de una mujer. La doctora Murray calculó que la víctima debía tener menos de 35 años de edad.
Las uniones del cráneo donde se juntan los huesos seguían bastante abiertas y suelen ir cerrándose con el paso de los años. Las pruebas sugerían que alguien había empleado varios utensilios para intentar ocultar la identidad de la mujer. Por las marcas en paralelo, parecía que se había usado un cuchillo con dientes de sierra del tamaño de un cuchillo de cocina para ir rascando todo el cráneo. Las marcas de cortes en los pómulos indicaban que se había arrancado la mandíbula a la fuerza, con una pequeña navaja de bolsillo de un solo filo. Y había heridas punzantes en la cuenca de los ojos, otro indicio de que el asesino había extirpado los ojos a la víctima. Y también faltaban los dientes. En la mandíbula superior quedaba la raíz de un diente roto, lo que hizo pensar a la doctora Murray que los dientes habían sido arrancados de forma intencionada. Sosteniendo el cráneo en el ángulo adecuado, se veía que la herramienta empleada habían sido unos alicates de punta fina. Se veían las marcas en el hueso donde se habían introducido los alicates para extraer los dientes. La doctora Murray se sentía reticente a la hora de compartir sus hallazgos con los investigadores de homicidios. Y pensé, es que no van a creerme. No van a poder creer que sea cierto. Así que llevé el cráneo a otros 2 expertos antes de hacer la llamada. Porque yo nunca había visto algo así en toda mi vida. Sería la investigación criminal más difícil con la que se hubieran encontrado las autoridades locales. Aunque los investigadores sabían que el cráneo hallado en el lago Linden pertenecía a una mujer de raza blanca con menos de 35 años, no tenían ningún otro dato. Las marcas encontradas en el cráneo indicaban que le habían separado la carne y arrancado los dientes intentando ocultar la identidad de la mujer. He visto a muchos criminales intentar ocultar sus crímenes y encubrir sus actividades. Es casi algo lógico, pero nunca había visto a nadie que llegara a estos extremos para ocultar un crimen. La policía de Hamilton descubrió que solo 4 personas habían desaparecido recientemente. Una de ellas era Tina Mott, de 21 años de edad, cuya desaparición había sido denunciada solo 2 meses antes de que el cráneo hubiera sido encontrado por los chicos en el lago. Tina Mott era la madre soltera de un niño de 18 meses llamado Johnny. Había estado viviendo aquí, en una tranquila avenida de un barrio residencial en un apartamento con su novio de 24 años, Tim Bradford. Tina Mott había nacido en Nueva York. Conoció a su novio Tim vendiendo revistas de puerta en puerta. Se establecieron en Hamilton, la ciudad natal de Tim, donde Tina trabajaba como dependienta en un comercio local. Tim hacía marcos en una tienda de cuadros. Tenía 20 años y le gustaba hacer las cosas que suelen hacer los chicos de su edad. Salir por ahí con los amigos, ir a conciertos y esas cosas. Al ser interrogado por la policía, Tim dijo que Tina había vuelto a Nueva York para visitar a su familia y que había dejado al niño. La policía no tardó en descubrir que Tina Mott nunca llegó a Nueva York. La desaparición de Tina no había sido notificada por su familia, sino por la madre de Tim, Elizabeth Bradford. Al principio no le dio importancia, pero después empezó a llamar a Nueva York para preguntar si estaba allí. Y cuando le dijeron que no, comprendió que no se había ausentado por voluntad propia, porque sabía que ella nunca habría dejado solo al niño. Elizabeth Bradford también informó a la policía de que a veces sentía miedo de su hijo y su temperamento. Tras solicitar una orden judicial, la policía registró el almacén que Bradford había alquilado poco después de la desaparición de Tina. En su interior, encontraron este juego de cuchillos de cocina con hojas de tamaño pequeño, mediano y grande, que tenían dientes de sierra. La policía también encontró un libro sobre cómo matar ayudándose únicamente de las manos. Y un libro de notas sobre rituales satánicos. La madre de Tim Bradford le dijo a la policía que había visto que su hijo practicaba la adoración al diablo. También resultaba sospechoso el comportamiento de Tim Bradford durante los días de la desaparición de Tina. La cámara de un cajero automático registró imágenes de Tim Bradford retirando dinero de la cuenta corriente del banco de Tina Mott después de su desaparición.
Los investigadores también descubrieron que Tim Bradford también consumía drogas de forma ocasional. Sabíamos por las declaraciones de los compañeros de trabajo de Tina que sentía miedo de Tim debido a su consumo de drogas. Solo estoy especulando, pero creo que lo que eso significa es que al consumir drogas, su temperamento se vuelve más violento, que pierde los nervios antes y tiene la mecha más corta, y por eso ella le tenía miedo. Después, la policía registró el apartamento de la pareja. Allí hicieron la prueba del luminol. Se rocía una sustancia química sobre la superficie. Puede revelar la presencia de sangre que haya sido limpiada con agua y detergentes. En la alfombra del salón, los investigadores encontraron una zona en la que había sangre humana. También encontraron sangre en el suelo del baño, en la junta entre la bañera y el suelo, y más cerca del retrete. La policía sospechaba que el cráneo del lago Linden era el de Tina Mott, pero necesitaban pruebas científicas para estar seguros. Aparece un cráneo humano en el lago Linden, Ohio, y los investigadores necesitaban alguna técnica forense para hacer una identificación positiva. El método más eficaz para hacer una identificación es analizar la dentadura de la víctima y compararla con radiografías dentales anteriores, porque no existen dos dentaduras iguales. Pero en este caso, faltaba la mandíbula inferior y todos los dientes de la superior habían sido arrancados. Otro método de identificación es la superposición fotográfica del cráneo. Un antropólogo hace una fotografía del cráneo y después la superpone sobre una fotografía de la persona desaparecida para buscar similitudes en los rasgos faciales. Otras técnicas sirven para darle una cara al cráneo usando la reconstrucción facial y la escultura forense. Los antropólogos forenses solo han logrado un 70% de éxito con estas técnicas, porque hay partes de la cara como los párpados, la boca, los labios y las orejas que no están determinadas necesariamente por la forma del cráneo. Es una técnica que solo se emplea cuando fracasan todos los demás métodos de identificación. Pero en el caso del cráneo del lago Linden, los científicos tuvieron un golpe de suerte. Descubrieron que el asesino había extraído todos los dientes menos 2 muelas del juicio, que debían estar cubiertas por las encías, y el asesino pudo no haber visto. Cuando el asesino extrajo los dientes, no se dio cuenta de que esos 2 molares aún estaban bajo la encía, así que estaban protegidos y bien conservados. La doctora Murray extrajo la pulpa de las muelas del juicio y la envió a un laboratorio para hacer la prueba del ADN junto con una muestra de sangre del hijo de 18 meses de Tina. Sin embargo, los científicos no consiguieron obtener un perfil de ADN aprovechable de la pulpa de los dientes. Es posible que el motivo fuera que las piezas aún estuvieran formándose, y cuando los dientes están formándose, las raíces todavía están abiertas y dejan huecos. También cabía la posibilidad de que unos microorganismos unicelulares llamados diatomeas presentes en el lago hubieran podido dañar o alterar las células de la pulpa de los dientes. Como último recurso, la doctora Murray intentó extraer una muestra de ADN del cráneo en sí con un taladro quirúrgico. Fue extrayendo cuidadosamente 6 muestras de hueso de las partes más gruesas del cráneo. Todos los instrumentos están esterilizados y la muestra que extraje del cráneo no había podido estar en contacto con otra cosa que el taladro esterilizado. Con los fragmentos óseos del cráneo se hizo un análisis de ADN mitocondrial. Es la prueba que se hace cuando las muestras biológicas están degradadas o no existen en cantidad suficiente. El ADN mitocondrial es único y exclusivo porque solo se transmite por línea materna. Solo puede transmitirlo la madre, así que la muestra puede contrastarse con otra de cualquier pariente por parte de madre. Las mitocondrias se encuentran en el citoplasma celular fuera del núcleo. Cada célula contiene cientos de mitocondrias. Los científicos han conseguido aislar 2 regiones del ADN mitocondrial donde aparecen las diferencias entre la población humana. Y buscamos similitudes entre el ADN mitocondrial de la muestra y el pariente sanguíneo por parte de madre que haya. El ADN mitocondrial del cráneo era el mismo que el ADN mitocondrial del niño de 18 meses, Johnny Mott,
lo que significaba que el cráneo era el de su madre, Tina. Y uno de los cuchillos largos encontrados en el almacén alquilado por el compañero sentimental de Tina dio positivo en el análisis de proteínas humanas. Con esos datos, la policía volvió a requerir a Tim Bradford para interrogarle. Le pregunté si sabía algo de caza, si sabía despiezar un animal, despellejarlo y prepararlo para comer, y cómo extraer las vísceras de un animal. Por lo visto, había aprendido todas esas cosas en su infancia. Al final, Tim Bradford contó a la policía una historia de una violencia y horror descomunales. Era la historia de los últimos momentos de vida de Tina Mott. Cuando las pruebas de ADN determinaron que el cráneo del lago Linden era el de Tina Mott, la policía presentó a su novio Tim Bradford las pruebas forenses que le acusaban. Al cabo de varias horas, Bradford confesó. Bradford llevó a los investigadores a una reserva natural a poco más de 1 kilómetro de donde vivía la pareja. Entre la maleza encontraron los huesos esparcidos de Tina. Habían pasado 14 meses y los animales habían encontrado los restos. Solo pudo recuperarse la mitad del cuerpo de Tina. Todos los huesos encontrados habían sido cortados o con una sierra o con un cuchillo. Tim dijo que la noche del asesinato, él y Tina estaban jugando al Monopoly. Bradford reconoció haber consumido drogas aquella noche. En un momento dado, la pareja empezó a discutir. Los ánimos se caldearon y Tina admitió haber golpeado a Tina haciéndola sangrar por la nariz. Tina fue al baño para lavarse y Bradford dijo que empezó a recoger el equipo de pesca que había estado usando aquella misma mañana. Bradford dijo que Tina salió corriendo del baño para continuar con la discusión. Bradford dijo que en ese momento tenía un pequeño cuchillo de pesca en la mano. Y en un forcejeo, Tim le cortó el cuello a Tina. Bradford confesó que se fue del apartamento y que al volver encontró el cuerpo sin vida de Tina en la bañera. Para él, era un misterio cómo había llegado allí. Bradford dijo que estuvo toda la noche descuartizando el cuerpo. Se deshizo de todos sus órganos internos por el retrete. Es increíble que un ser humano pueda hacerle esto a otro al que amaba y con el que había tenido un hijo. Yo no puedo entenderlo. Bradford reconoció haber empleado todos los 19 cuchillos de cocina para descuartizarla. Y Bradford confirmó que le había arrancado todos los dientes con unos alicates de punta fina para intentar evitar que los restos pudieran ser identificados. Destripar el cadáver ya es horroroso. Pero además cortarle la cabeza y tenerla en las manos para quitarle los dientes ya es algo espeluznante. Bradford sacó los huesos del apartamento en una mochila y una bolsa de basura para llevarlos a un lugar apartado donde se deshizo de ellos. Después, según dijo, había ido al lago Linden, donde arrojó el cráneo al agua. Y si el cráneo no hubiera aparecido, el caso nunca se habría resuelto. Nunca se habría tratado como un homicidio, solo sería una persona desaparecida. Y habría sido así para siempre. Los ciudadanos quedaron horrorizados con la noticia. La antigua jefa de Bradford no podía creer que hubiera estado trabajando junto a un despiadado asesino. Él quería acabar su relación con Tina. Y por desgracia escogió la peor forma de acabar con esa relación. Y ya tampoco podrá volver a estar con su hijo. Lo que es una verdadera lástima. Tim Bradford no tenía ninguna explicación para la forma en que había matado a Tina. Solo dijo que la quería y que lo sentía mucho. Tim Bradford fue condenado por homicidio intencionado y abuso de un cadáver. Fue sentenciado a pasar entre 12 y 25 años en prisión. Tim Bradford reconoció su culpabilidad en esta carta que remitió a los productores de este programa.
Bradford decía literalmente: he cometido una atrocidad a los ojos de Dios y de los hombres y acepto toda la responsabilidad por ello. Mis actos desmerecen mis verdaderos sentimientos por Tina. Yo la amaba con todas las fibras de mi cuerpo. Bradford asegura que el dolor que siente por lo que hizo va mucho más allá de lo que pueda suponer su condena en prisión. Escribía: las pesadillas que he tenido desde aquella noche, los sueños que tengo pronunciando el nombre de Tina al despertar, todo ello vivirá conmigo para siempre, como debe ser. Es un peso que deberé soportar sobre mi corazón hasta el final de mis días. En este caso, el señor Bradford, por la forma en que trató el cadáver de la persona a la que él supuestamente amaba, pensamos que en realidad tenía dos personalidades. Una era la que amaba a esa chica y sufría por el hecho de perderla y quería hablar sobre lo que le había hecho porque se sentía culpable por ello. Y la otra era capaz de anular todo tipo de sentimientos y descarnar el cadáver de alguien a quien amaba. Eso es algo humanamente imposible. Si fue capaz de hacer eso a alguien a quien amaba, ¿qué no podría hacerle a un desconocido que no le importara? Yo solo espero que con la ayuda de los representantes de la ley y los jóvenes detectives que puedan estar viendo este caso en televisión, entendamos todos que no hay que rendirse. Cuando encontramos algunos indicios y el instinto te dice que hay algo raro, hay que seguir insistiendo. Hay que seguir buscando pistas, porque eso fue lo que ocurrió en este caso. Tuvimos que dar muchas vueltas por el bosque, nos manchamos los zapatos de barro y sufrimos bastante, pero conseguimos encontrar los restos y pudimos cerrar el caso. Y francamente, yo me siento muy satisfecho de haber puesto mi granito de arena.